No, No. sí le entrena también. Ah, bien. Sí, sí. Bueno, bien, muy bien. Y después, si nos queda algo de tiempo, sí, punch y todo lo que nos queda. Pero a esta hora ya estamos comunicados con Juan Francisco Martínez Peria para, bueno, saber un poquito esto que se viene el martes 10 de diciembre en Lucina. Se viene presentación y conversatorio, presentación de libros y conversatorio denominado El Canon por Asalto, la tradición radical negra y la descolonización de las ciencias sociales. Hola Juan, buenas tardes, un gusto. Bienvenido, profesor. Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Lo escuchamos medio mal, capaz que no esté cerca de una ventana para poder conectar con nuestra red No, estoy cerca de una energética. ventana. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí te escuchamos Ahí está perfecto. bien, Juan, ahí andamos Mirando, mejor. me quedé tranquilito. Perfecto. Pero muy bien. Siento. Bueno, ¿cómo viene esto de presentación y conversatorio, Juan? ¿Cómo se Bueno, encara? voy a estar ahí en la Universidad ahí Nacional de Villa María, porque es una gran alegría para mí ir de vuelta para allá. Yo soy docente de la maestría en estudios latinoamericanos y voy a estar presentando mis libros, que son 4 libros, y bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que se tratan los libros, que básicamente de lo que se trata son de una serie de autores y de fundamentalmente procesos históricos, que forman parte de algo que es muy poco conocido, que es la tradición radical negra. ¿Qué es esto de la tradición radical negra? Básicamente movimientos políticos, sociales, culturales, intelectuales, protagonizados por población africana y afrodescendiente, en África y en América Latina y el Caribe y en Estados Unidos, que ha sido históricamente silenciada. Yo me especializo particularmente en la historia de la Revolución de Haití, particularmente yo publiqué uno de los libros que voy a estar comentando. Que fue la primera revolución, ¿no?, de América. Exactamente, me alegro mucho que sepas esto, que generalmente se ha olvidado mucho, ¿no? Va más que olvidado. Se la ha tapado y justamente por eso mismo creo que los han castigado tanto, ¿no? Exactamente. Primera y única revolución de esclavos que triunfó en la historia de la humanidad. Mirá qué dato, es una cosa importantísima. Primera independencia de América Latina y la única revolución de la época, ¿no?, comparada con la Revolución Francesa, comparada con la Revolución de Estados Unidos y también comparada con nuestras independencias, que propuso una genuina universalización de los derechos del hombre. Básicamente lo que yo estudio justamente son estas luchas, estos intelectuales que desde la experiencia de los pueblos africanos y afrodescendientes han puesto fuertemente en discusión el mundo en el que vivimos, digamos, ¿no? El mundo en el que vivimos en su época y el mundo en el que vivimos en nuestra época, ¿no? ¿Qué implica poner en discusión el mundo en el que vivimos? Bueno, poner en discusión el colonialismo, ¿no? Generalmente nosotros sobre el colonialismo mucho no hablamos, ¿no? En la Argentina parece que fue algo que pasó hace 1000 años, pero nosotros seguimos siendo un país dependiente. Sí. Y pagando las País consecuencias de esa In- colonia. Claro. Incluso hasta contentos algunas veces. Bueno, tenemos un presidente que viajó más veces a Estados Unidos que a Córdoba, ¿no? O a Salta. Entonces nosotros seguimos teniendo lógicas coloniales, pero lamentablemente en las ciencias sociales, por eso se llama el canon por asalto. ¿Por qué se llama el canon por asalto? Porque nosotros tenemos un canon, está bien, quiero decir, tenemos un panteón de autores, generalmente varones, algunas autoras, en las ciencias sociales, en las humanidades, que en la mayoría de los casos son autores europeos, ¿está bien? Son autores europeos o gente de América Latina que repite como loros barranqueros lo que dicen en Europa. Esa gente, que es el canon, es el panteón, explica el mundo de una forma que realmente no refleja lo que es nuestra realidad, lo que es la realidad de América Latina y lo que es la realidad del mundo. Y por eso esta gente no habla del colonialismo, entonces, por ejemplo, nosotros no solemos hablar de colonialismo. Otro tema que es crucial, que cada tanto aparece en la Argentina, pero muy negado, es el tema del racismo, ¿está bien? El tema del racismo en América Latina es absolutamente central. Toda nuestra historia, piensen, nuestra historia es una historia de que empieza con la conquista de América, o sea, digo, nuestra historia moderna, ¿no? Hay una historia previa, ¿no? Pero empieza con la conquista de América en manos de los europeos, sigue con el imperialismo británico y sigue con el imperialismo norteamericano y sigue con el FMI hoy, digamos, ¿no? Bueno, las poblaciones indígenas, las poblaciones negras en América han sufrido un racismo terrible y siguen sufriendo lógicas racistas terribles. Y otro tema que también es muy central es el tema de la esclavitud, el tráfico esclavista. Todos estos temas son temas que generalmente nosotros no hablamos mucho,
¿Por qué? Porque tenemos una mirada que en términos técnicos se llama noratlántica o eurocéntrica, y para que la audiencia entienda de qué estamos hablando, básicamente nosotros vemos el mundo con la mirada de Europa y Estados Unidos. Europa como el centro total de todo. Claro. Exactamente, Europa como el centro total de todo, ¿no? Y esto yo siempre digo también como un ejemplo así muy banal, pero que muy importante. Si nosotros prendemos la televisión, prendemos Netflix o lo que se les ocurra que quieran ver, las series, las películas, viene todo de Estados Unidos y Europa, sí. ¿no? Y yo siempre les digo a la audiencia... Hay una data colonialista también en todo eso, ¿no? Obvio, pero totalmente. Pero vos fíjate, nosotros, por ejemplo, ahora se está discutiendo el tema del Inca, ¿no? El cine nacional, más allá de que podemos decir tal película se puede financiar o no, tal película me gusta más o menos, es clave. Sí. Un buen cine nacional es un cine que tiene que reflejar nuestra realidad, ¿está bien? Y que permita vernos en un espejo, repensarnos. Si no, ¿qué vamos a consumir? El Hombre Araña, ¿entendés? Batman, sí. Los Avengers y alguna película de Francia. Bueno, todo eso tiene una clara continuidad hoy. Nosotros tenemos en nuestras ciencias sociales y en nuestro mundo así cultural una fuerte hegemonía noratlántica, digamos, que hay que poner fuertemente en discusión. Y a mí lo que me interesa, yo no estoy inventando la pólvora, como no estoy inventando la pólvora y yo me dedico a la historia, lo que me interesa es rescatar autores, procesos, autoras que dijeron esto en el pasado, ¿no? Y los autores africanos y afrodescendientes en América Latina, por provenir de grupos que han sido hiperexplotados, ¿está bien? Porque fue los que más sufrieron el colonialismo, el racismo, la esclavitud, tienen una dimensión crítica muy profunda, ¿no? O sea, critican fuertemente el mundo en que vivimos y han criticado el mundo en que vivimos en el pasado, y a mí me parece muy importante para esto, ¿no? Para pensar nuestro presente, nuestro futuro. ¿Vieron cuando nos dice hay que integrarse al mundo? Sí. Bueno, cuando nos dicen hay que integrarse al mundo, nadie dice che, hay que integrarse con Angola, o hay que integrarse con Bolivia, o hay que integrarse con Perú, o hay que integrarse con Paraguay. No están diciendo eso. Hay que integrarse con el norte. Con Europa o Estados Unidos, claro. Exactamente. Y eso es un problema muy grande, porque nosotros no vamos a entrar nunca a ese club. No. Ese club selecto, nosotros no estamos invitados, y nosotros no somos eso, además. Nosotros somos pueblos colonizados, somos pueblos del sur, y nuestro futuro está en América Latina y en el sur, digamos, está en África y en Asia. Yo no sé si se acuerdan que hace muchos años, cuando Cristina Fernández de Kirchner fue a Angola, fue un escándalo. Los grandes medios de comunicación, más allá de que acusaban de corrupción, que bueno, eso es otro tema, básicamente lo que estaban diciendo es que tenemos que ver nosotros. Claro. Hace lo mismo con lo fue Vietnam. Claro, como que daba vergüenza, ¿no? Es una cosa como una cosa vergonzante. Bueno, nosotros tenemos mucho que hacer con esa gente, porque nuestro destino está en los BRICS. ¿Se entiende? Nuestro destino está en los BRICS, en la integración latinoamericana. De hecho, para que vean, los europeos no son ningunos giles. Angela Merkel estuvo 3 veces. Angela Merkel, la canciller eterna de Alemania. Y estuvo haciendo unas definiciones, o en un libro estuvo contando cosas muy interesantes sobre lo que acontece hoy, ¿no? En Europa y cómo ha perdido Alemania, el desarrollo y todo. Lo que quiero decir con esto es que nosotros siempre estamos mirando el norte, y eso lleva a que nos queremos asociar al norte, y el problema es que vemos todo el tiempo el norte en nuestra televisión, en la serie, pero además en las universidades estudiamos eso. Y esto es muy importante, entonces, descolonizar nuestra mirada en las ciencias sociales, en las humanidades, en la cultura, porque el colonialismo no es solamente una cuestión de que te viene y te domina una potencia. Eso es muy evidente. Además de eso, lo que tenés es un colonialismo económico, un colonialismo financiero, cultural, la deuda externa y lo cultural. Y a mí lo que me interesa es, y en esta charla vamos a abordar eso, denunciar eso, poner en discusión eso, e intentar abrir este canon, o sea, ese panteón de 10 autores blancos, ponerlo en discusión y leer nuestros autores latinoamericanos, leer autores africanos, leer autores asiáticos, ¿no? Que han puesto justamente en discusión todas estas temáticas que son cruciales, son centrales y que se nos juega el futuro en esto. Juan, ¿y es difícil encontrarse con esos autores? Hay que realmente ponerse a buscar. Estos autores, a ver, yo trabajo autores que en su época fueron autores y procesos, ahí como señalaba el compañero, la revolución haitiana, que me puso muy contento que sepa de qué estábamos hablando, fue una revolución que en su época fue enormemente relevante, pero que tuvo un impacto enorme. Pero como fue una revolución de los más explotados, obviamente las élites blancas hicieron todo por acallarlo y efectivamente lograron, como decía el compañero, castigarla, silenciarla. Y entonces no es que uno va a una librería y encuentra libros sobre la revolución haitiana, no, es muy difícil. Yo he escrito sin ánimo de nada, digamos, en la Argentina hay 4 libros, uno lo escribí yo, y sobre la revolución francesa hay un montón, ¿se entiende? O sea, quiero decir, esto
Y hoy, por ejemplo, cuando uno prende la televisión, siempre cuando aparece Haití es un horror, es la bestialidad, el canibalismo. El hambre, las hambrunas, Claro, todo ese cosa así bien civilización o barbarie, ¿no? Tipo Sarmiento, muy negativa. Y entonces yo trabajo procesos y otros autores que en su época fueron muy importantes, que tuvieron un impacto muy importante y que fueron, no olvidados, silenciados. Está bien, que fueron tipos que yo trabajo 2 autores, uno que es un intelectual, yo trabajo muchos autores, pero los libros son sobre 2 autores, un autor haitiano que se llama Jean-Louis Bastei, que fue un intelectual que publicó de 1814 a 1820 un montón de libros, que discutió de pe a pa con grandes intelectuales europeos, y obviamente cuando se murió se la mandaron a guardar, lo silenciaron. Y otro autor que yo trabajo es un tipo de Trinidad y Tobago, que se llama George Patmore, un tipo que tuvo una relevancia enorme, que estuvo metido con la revolución en la Unión Soviética y que fue la figura central de las independencias, o sea, la figura intelectual central de las independencias de África, un tipo muy importante, y que cuando murió también quedó muy silenciado. Obviamente que alguien puede decir, bueno, nosotros ¿por qué nos interesa esto? Y porque nosotros, esto me parece muy importante, de África no sabemos nada, ¿no? Un poco como decían, bueno, la historia de África es muy parecida a la nuestra, ¿se entiende? Las cosas que pasan en África son muy parecidas a la nuestra, y las cosas que pasan en América Latina, el resto de América Latina, son muy parecidas a la nuestra, y sin embargo nosotros no sabemos nada, y por eso no queremos integrarnos o tener nada que ver con eso. Entonces, para mí, hay una frase que es muy conocida, un proverbio que dice, uno no puede amar lo que no conoce, ¿no? Entonces, para mí es muy importante bucear en nuestra historia, bucear en procesos parecidos, justamente para impulsar proyectos de integración regional, de integración del sur. Justamente una de las cosas más importantes que se hicieron en los últimos años fue todo el proceso de integración regional, UNASUR, CELAC, reforzar el Mercosur, pero mucha gente, lamentablemente, no le da mucha bola a eso, y claro, después vino Macri y te lo destruyó todo en 2 días, vino Milei y también te lo destruyó todo en 2 días, y bueno, Milei está todos los días ahí con Trump chupándole la media, y mucha gente cree que eso es lo correcto, porque es por lo que ve en la televisión. Sí. Estamos totalmente en 2 días te la complican, pero sí, te la complican a cientos de años. Es exactamente, sí. Totalmente. Y me quedé pensando en eso, ¿no? África y Latinoamérica, bueno, tal vez los continentes más saqueados, ¿no? Por la conquista, ¿no? Más saqueados e íntimamente vinculados, porque hay una historia muy común y muy vincular, que es la historia del tráfico esclavista. Yo doy clase en muchas universidades y siempre pregunto, ¿cuántos africanos introdujeron a través del tráfico esclavista? La mayoría de los estudiantes no tienen ni idea, pero no porque sean vagos y mal entretenidos, sino porque no se los han dicho. ¿Está bien? Si yo le pregunto a ellos cuándo es la independencia de Estados Unidos, todos lo saben. Pero este dato, que es un dato crucial de nuestra historia, del tráfico esclavista, no saben, y son 15 millones de personas. Estamos hablando de una cantidad gigantesca de seres humanos que fueron traídos forzosamente, con una violencia terrible, en un proceso genocida de América, y que constituye una vinculación enorme entre nuestro continente y África. Vos pensás que el segundo país con más negros del mundo está fuera de África, que es Brasil. ¿Está bien? Entonces, esa es una historia muy vinculada, también con historias comunes, de guerras civiles, de dictadura, de neoliberalismo. Y acá influyó mucho la cuestión de la Triple Alianza, ¿no? La guerra contra el desarrollo cultural, industrial y económico de Paraguay, y se mandó todo lo que se reclutaron, todos los negros primero, y ahí fue parte del gran exterminio también, ¿no? Eso en parte es cierto, pero por ejemplo nosotros tenemos un mito, por eso yo eso lo discuto mucho, el mito de la Argentina blanca, digamos, ¿no? Eso es algo que es falso, digamos, la población afroargentina sigue existiendo y la población... Sí, pero que se le dio prioridad para mandarlos al frente en ese... Sí, claro. Acá hubo toda una vocación de blanqueamiento tremenda y genocida. Indios y negros primero, sí, claro. Obviamente, de negación cultural que hay que denunciar y que poner en discusión, pero también hay que recuperar esas historias. ¿Sí? Totalmente. Interesantísimo, Juan, lo que se propone. Me imagino que la invitación va por todo el mundo, ¿no? Para el amante de la historia solamente. Sí, vamos a hablar un poco de todo. Así que... Viene muy bien. Bueno, y está abierto un conversatorio, da para la charla, entonces. Por supuesto, sí, esto da para todo porque tiene mucha vigencia. Esto, la historia, yo me dedico sobre todo a la historia, pero la historia para pensar el presente y el futuro
y lamentablemente tenemos 500 años de colonialismo, Sí. así que esto tiene una vigencia terrible. Sería mejor decir esto es algo de la antigüedad, pero seguimos embarcados en muchos problemas. Más allá de que la historia no se repite y es muy compleja, muchos de los grandes problemas, lamentablemente, en nuestra siguen región, pasando, en ¿no? nuestro país, Sí. no se han resuelto. Sí, totalmente. Y eso, ¿no? Del tema también del conquistado que vuelve al país del conquistador es muy loco también, ¿no? Esto de buscar ese mundo soñado y que también después tiene sus consecuencias, ¿no? Bueno, nosotros tenemos básicamente, por eso digo, a ver, vos fíjate, tenemos un presidente, ¿no? Gran admirador de Alberdi, gran admirador de Sarmiento, y mucha gente insiste, no, bueno, Alberdi y Sarmiento son otra cosa. No, y obviamente que podríamos matizar algunas cuestiones, pero realmente Alberdi y Sarmiento, Mitre, que fueron los grandes organizadores de nuestro país junto con Roca, la verdad que hay que decirlo abiertamente y sin pelo en la lengua, tuvieron lógicas racistas, lógicas del trabajo forzado y lógicas genocidas, ¿no? Como señalaba el compañero hablando de la guerra del Paraguay. Busquen lo que decía Sarmiento sobre la guerra del Paraguay y lo que había que hacer con la población guaranítica, y es tremendo, y no hay que apelar a en ese contexto estaban todos de acuerdo, porque no es así. Está bien, porque en ese contexto no todo el mundo pensaba en esas lógicas genocidas. Entonces, hay una clara continuidad entre una mentalidad cipaya, colonial, racista, que estaba en esa época, que fue cómo se construyó nuestro país y cómo perdura hasta el día de hoy. Y por eso, bueno, la importancia de descolonizar nuestra mirada y sobre todo nuestras ciencias sociales, bueno, sobre todo en esta charla, ¿no? Digo, pero descolonizar nuestras universidades sigue siendo una tarea muy urgente. Increíble. Juan, muchísimas gracias por el tiempo, por toda la data y bueno, invitamos a toda la gente para el 10 de diciembre. Esto va a ser en la Usina Cultural a partir de las 18. ¿Eh? Qué lindo lugar para hablar de la historia. Sí. Ahí estaremos. Gracias, Juan. Desde acá le mandamos un abrazo neuroespiritual de efecto histórico y cultural para que a través de la docencia pueda transmutar la esencia misma de nuestra identidad patria y cultural, profesor. Me encanta. Un abrazo grande. Amén. Un Un abrazo de gol. Juan Francisco Martínez Peria charlando con los amigos del rock de esto que se viene para el 10 de diciembre. Presentación y conversatorio, el canon por asalto, la tradición radical negra y la descolonización de las ciencias sociales. ¡Amigos! Del rock y las diferencias de la historia.